Mi nombre es Gaby, soy manager y Scrum Master en Singular Pittsburgh. Para quienes no conozcan, Singular es una empresa internacional que promueve el uso de tecnologías en tendencia y marcos de trabajo ágiles en todos los sectores en los que se encuentra. Yo estoy en el sector financiero, en el sector bancario, y el día de hoy les voy a compartir eh, este, algunas de las técnicas que nos van a ayudar a adoptar este nuevo concepto de trabajo desde casa, desde un enfoque de motivación y de perspectiva. Está, y no solo el trabajo remoto, sino cualquier cambio, cualquier crisis en el que nos encontremos o se encuentre nuestra compañía, nuestro equipo. Creo que estas ideas y estos conceptos nos van a ayudar a sobrellevar cualquier cambio y a facilitar la adopción exitosa de cualquier situación. Esta es la agenda que les tengo preparada. Vamos a hablar un poco sobre las etapas del ciclo de vida de un cambio. Con esto nos va a dar un poco idea, nos vamos a dar un poco idea de todas el proceso de cómo se lleva un cambio, cómo se prepara a la gente, qué tipo de situaciones nos podemos encontrar durante esta transición y cómo podemos atacarla. Vamos a hablar del tema de comunicación, un poco cómo lo gestionamos desde un momento emocional y un poco cómo hacemos este ajuste de objetivos. Entrando un poco en materia para conocer las etapas del cambio. Cualquier cambio, cualquier crisis, cualquier mejora de procesos, etcétera, lleva estas etapas, una etapa de preparación, una etapa de tomar acciones y una etapa de ajuste. Por supuesto que dependiendo de cada situación, tenemos más o menos tiempo para prepararnos. En alguna situación como esta en la que estamos viendo actualmente, del COVID, que nos fuimos a trabajar a casa y no todos estábamos preparados para ello. Bueno, tuvimos que empezar a tomar ciertas acciones y después planear y después ajustar sobre la marcha. Pero en general, a nivel organizacional, cuando se prevé un cambio, cuando se planea un cambio, se tiene suficiente tiempo para preparar algunos campos de acción y algunas actividades iniciales. Obviamente, no todas las situaciones son iguales y no siempre se tiene suficiente tiempo para ello, pero son más o menos las mismas etapas. Esto a nivel organizacional. Cuando ya aterrizamos esta idea general de lo que va a ser el cambio o de lo que va a implicar la nueva situación, el proceso, etcétera, existe un proceso, una etapa de aceptación a nivel personal, a nivel equipo, pero ya no tanto por temas de proceso, sino un poco por temas de cada persona, de cómo va sintiéndose respecto a este cambio, cómo va aceptando y adoptando esta nueva situación. Yo lo dividí en 4 etapas. Una de ellas es esta inicial de resistencia, y esto inicia con un poco este presentimiento de que algo va a pasar. Todavía no hay nada confirmado, todavía no hay nada comunicado, pero ya hay un poco de ruido alrededor en los pasillos, lo que se llama comúnmente radio pasillo, y empieza a haber este sentimiento como de preocupación, porque todavía hay mucha incertidumbre, todavía no se sabe si es cierto o no. Después entras en una etapa como de miedo, porque ya anuncian que esto es inminente, que va a suceder este cambio, este nuevo proceso, pero aún a muy alto nivel todavía no responden todas tus preguntas, y lo que empieza a suceder es esta situación como de shock, de impacto, ¿no? Y naturalmente, ante esta situación, lo primero que hacemos como seres humanos es oponer cierta resistencia, tener cierto recelo de las cosas. Algunas personas
de manera instintiva reaccionan molestas, con mucha ansiedad, con mucha preocupación porque no saben muy bien cómo se van a manejar la situación, no hay todavía muchas respuestas, hay más preguntas que respuestas, incluso pudiera haber como el mismo ruido por todos lados, diferentes agentes comunicando, generarse más incertidumbre, más confusión y generar este primer sentimiento de rechazo al cambio. Después de esta primera etapa de resistencia, lo que nos encontramos es en una etapa de disposición a negociar, ¿no? Lo que yo recomiendo es que en esta primera etapa de negociación, porque pudiera haber varias durante el proceso de aceptación, cada persona evoluciona de manera diferente. En esta primera etapa de negociación hay que atacar los objetivos que son más tangibles y que generalmente son los objetivos de trabajo, ¿no? Ya los compromisos que ya tienen fecha, que ya tiene y que tienes la mayor parte de tus herramientas ya disponibles, ya tienes tu ambiente de trabajo, etcétera. Entonces, como gestores de un equipo que está pasando por un cambio, por una nueva situación, hay que enfocarnos con los entregables que son más prácticos de solventar. En un equipo puedes revisar cuáles son los objetivos que tienen, cuáles son los compromisos más próximos, cómo podemos ajustar esta nueva situación, por ejemplo, en este caso de trabajo desde casa, cómo podemos comunicarnos para seguir nuestro ritmo de trabajo, nuestra calidad de trabajo y sacar adelante los pendientes. Y de alguna forma, lo que estamos atacando es, o a lo que estamos tratando de llegar es a tener una aceptación racional de todo lo que se puede considerar tangible hasta cierto punto, acuerdos de equipo, acciones inmediatas que ya tenemos más respuestas que preguntas, entonces que ya se pueden llevar a cabo. Después de esta negociación inicial, que es puramente racional, con entregables y demás, llega un poco el ruido emocional, porque el cambio sigue ahí, es inminente y nosotros a lo mejor pudiéramos estarlo omitiendo de inicio, pero sigue ahí. Entonces empieza a haber conflictos emocionales en los que ya no solo se trata de trabajo, de hecho se pudiera no tratar en absoluto de trabajo, sino más bien todo nuestro entorno, cómo lo estamos atacando, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, etcétera, etcétera. Empieza a haber mucha frustración respecto a esto y este tema lo voy a atacar en un apartado especial, pero a lo que tenemos que llegar en esta sección, cuando la gente está en esta parte, en esta etapa de aceptación, es buscar cuáles son las necesidades que tiene cada persona y buscar cuáles son las posibles soluciones que se le pueden dar a estas necesidades, cómo se puede atacar esa necesidad que está teniendo, llegar a ciertos acuerdos de manera muy individual, porque cada quien lo va a tomar de manera diferente y llegar a ciertos acuerdos y empezar a generar planes de acción y empezar a ajustar con base en esos planes de acción. Finalmente, bueno, después de que identificas cuál fue la necesidad, que ya negociaste a nivel trabajo, que ya estás trabajando a nivel emocional, todas estas preocupaciones, llega una etapa de apertura. Esta etapa te permite reconocer que los planes que estás generando están funcionando o que hay que hacer ciertos ajustes, pero se va moviendo un poco y empiezas a integrarte un poco a esta evolución del cambio, a esta aceptación del cambio. Muy bien, ahora hablando un poquito sobre la estrategia de comunicación, en cualquier situación, esta por el COVID, cualquier cambio organizacional, cualquier nuevo proceso que se tenga que integrar, incluso cualquier cambio interno en el equipo o en la compañía, requiere de una comunicación efectiva. Y a veces, por el simple hecho de decir que estamos en el mismo ambiente de trabajo, en la misma oficina, en el mismo edificio, asumimos que nos comunicamos, pero a veces no es tanto. Y ahorita les voy a explicar por qué. Primero, porque a veces no nos damos cuenta que estamos involucrados en diferentes foros o con diferentes personas y que a ese grupo de personas o a esos grupos de personas se les tiene que hacer llegar diferente información.
y no nos damos cuenta porque de pronto en las juntas no alcanzamos a distinguir cuál es la información que va dirigida hacia un foro y cuál es la que va hacia otro. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos hablando de generar una estructura de trabajo o una estrategia de trabajo es identificar cuáles son nuestros foros de trabajo, cuáles son el tipo de personas con las que trabajamos. No es lo mismo lo que le comunicamos o lo que necesita nuestro equipo que lo que necesita nuestro cliente o nuestros stakeholders y demás. Entonces hay que identificar cuál es nuestra audiencia. Una vez que tenemos esto, hay que seleccionar el foro adecuado o el medio adecuado. Hay grupos de trabajo que son muy eficientes por medio de una llamada, hay quienes requieren más bien una videoconferencia, ahorita que todo está desde casa, hay quienes prefieren las juntas presenciales cuando se puede, hay quienes con un comunicado por escrito es más que suficiente, hay quienes con una presentación, hay quienes con un listado detallado de toda la situación, de cada detalle, de cada proceso. Depende del foro en el que estés, es el tipo de información que vas a mandar y por supuesto el tipo de medio que vas a utilizar. Otra cosa muy importante es que comuniques cuál ves ante cualquier cambio, ante cualquier crisis, comunica cuál va a ser la estrategia de comunicación, porque de repente lo asumimos y cuando empieza a llegar otro medio de comunicación, no sabemos si es el adecuado, si es el oficial, si es una cosa extra, etc. Los hábitos de comunicación. Lo que comentaba al principio, a veces asumimos que tenemos este hábito de comunicación porque estamos juntos, porque comemos juntos, porque vamos a las juntas y tal, pero en medio de una crisis, en medio de un cambio, de un nuevo proceso, de cualquier situación, nos damos cuenta que no es así o que no todos tenemos el hábito de comunicar. Aunque sí vamos a las juntas, a veces no prestamos suficiente atención para poder replicar esta información más adelante o no ponemos mucha atención a todos los correos que recibimos. Entonces, de pronto, hay que, como gestores, identificar cuáles son los hábitos que nos hacen falta reforzar como equipo y empezar a ponerlos en práctica. ¿Cómo puedes mejorar algunos de los hábitos como el tema de las juntas? Bueno, a lo mejor pudieras compartir la responsabilidad de hacer las minutas, por ejemplo, o establecer un punto en la agenda de tus juntas para hablar sobre los temas que se mandaron por correo. Por si acaso no lo leíste, por si acaso tuviste algún contratiempo, por si acaso no entendiste la idea, ahí lo van a reforzar. Ese tipo de cosas. Y hacerlo constante, hacerlo a un tiempo determinado, en una junta determinada, o los mismos días, para que, y con el mismo medio, para que se vaya generando este hábito de hacerlo, de estar en la junta, de poner atención, de hacer la minuta, de tomar nota, de preguntar, etc. Por supuesto, busca siempre la retroalimentación. Todas estas ideas pudieran funcionar con un tipo de personas en un equipo particular, pero no en otro. Entonces, busca siempre proponer las ideas, pero también recibir un poco la retroalimentación para ver si está funcionando, si realmente está llegando la información que debería llegar y si realmente está siendo útil para esas personas que lo están recibiendo. Llegado al tema de gestión emocional, esta es la parte que yo creo más importante, porque cuando estamos en medio de una crisis tendemos a darlo un poco por sentado o lo olvidamos un poco porque no es tan tangible. En este caso, por ejemplo, el trabajo desde casa nos ha hecho sentir que algunas de los trabajos, de las juntas, de las reuniones que tenemos o de la comunicación que tenemos se vuelve un poco más impersonal y que a lo mejor es más difícil comentar cuando algo no estamos de acuerdo o cuando algo nos molesta o nos incomoda. Es muy importante identificar que aunque no lo podemos ver, no quiere decir que no esté, y en el tema de un buen una buena gestión de un cambio o de una crisis, tenemos que poner atención a la parte emocional porque es la parte que nos va a frustrar mucho en el cambio y nos va a impactar mucho en la calidad de nuestro trabajo.
Hay que buscar la manera de encontrar cuáles son las necesidades que estamos teniendo, las necesidades que está teniendo nuestro equipo en lo individual y tratar de solucionarlas. Y en el equipo también en sí, ¿no? Dependiendo de lo que les comentaba a un inicio, en qué etapa de aceptación del cambio se encuentra cada persona de tu equipo, pudieras atacarlo de manera particular. Cualquier cosa puede ser relacionada a cualquiera de estas 4 etapas, por eso es que las mencionaba. Hay que encontrar cuál es la necesidad principal y tratar de promover ideas de solución. Cualquier cosa puede estar relacionado a problemas de comunicación, cualquiera de estas necesidades pudieran disparar otras necesidades, como por ejemplo el no tener la información correcta o no estar entendiendo los comunicados que estamos recibiendo puede generar mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Entonces hay que empezar a atacar esos detalles que estamos pudiendo dejar sueltos. Esto de estarse preocupando por la continuidad de los proyectos o por la seguridad de tu familia o por cualquier pendiente que hayas dejado por ahí y que no se le esté dando seguimiento en este momento, te genera tanto un problema de cansancio físico como también mental, y esto va directamente a perjudicarnos en nuestro desempeño, además de que nuestra calidad de vida se ve afectada. Hay que buscar un balance, tratar de encontrar la solución de todas estas situaciones o de la situación en la que nos encontremos. Como gestores hay que ayudar a nuestro equipo a que identifique cuál es la situación en la que o cuál es la necesidad que realmente nos está afectando, que a veces no nos damos cuenta, a veces solo estamos reaccionando, pero no sabemos qué es lo que nos está afectando. Hay que buscar la solución. Hay que encontrar la necesidad y buscarle la solución. Y cuando me refiero a buscarle solución es ayudar a nuestro equipo a que encuentre la solución, no necesariamente nosotros dar soluciones porque lo que nosotros pudiéramos creer que es la solución no lo es tanto o no es la mejor solución para esas personas. Entonces hay que teniendo todo el panorama, tanto a nivel laboral como a nivel personal, apoyarlos, guiarlos, pero no darles la solución, y más bien aportar todas las ideas, todas las herramientas o todas las técnicas que nosotros conozcamos para que nuestro equipo por sí solo, cada persona identifique cuál es la mejor solución que puede aportar, por supuesto, en considerando que el hecho de que des una solución no quiere decir que esa ya va a ser la solución por siempre. Siempre hay pie a hacer ajustes, ¿no? Lo más importante aquí es identificar cuáles son los retos de esta nueva perspectiva que tienes que generar. Uno es definitivamente la mentalidad, hay que ser positivos, hay que buscarle solución a las cosas, no enfrascarnos en lo difícil que va a ser o en lo complicado que es hacer cualquier cambio o lo tedioso o lo cansado, etcétera. Hay que buscar también, dentro de los retos siempre es cuál es la necesidad real, porque generalmente confundimos algunas cosas y resultan ser otras, ¿no? A veces solo echamos la culpa a ciertos procesos, pero no tiene nada que ver con los procesos, o sí, pero es el resultado de una emoción que tenemos por ahí, de un rechazo que tenemos por ahí. Y el tema de la comunicación siempre es un reto. Después de eso, bueno, empezar a planearlo, empezar a priorizar de acuerdo a lo que es más importante, a lo que impacta más. Y aquí me refiero no solo al tema de trabajo, sino también a nivel personal. Habrá muchas cosas que son mucho más importantes el resolver primero y que son personales y después se puede dar el resultado a nivel de trabajo. Entonces hay que trabajar en conjunto como gestor y como parte del equipo, es qué es importante, qué es más importante y trabajarlo. Finalmente, sin perder de vista cuál es el objetivo, ¿no? Que el objetivo a nivel de trabajo como gestores siempre es el producto, siempre es el cliente, pero también como mentores, como guías de un equipo, pues es mantener una sana, una calidad de vida sana, una calidad óptima de
de desempeño para que podamos seguir adelante y dando lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, cuando empecemos a promover estas soluciones, no pierdan de vista priorizar de acuerdo a este respeto que tiene que haber entre el compromiso de trabajo y la calidad de vida y el balance de vida, ¿no? Respeten sus horarios, respeten los horarios que no son de trabajo, las áreas que son de trabajo con las que no son de trabajo, respeten este sentimiento a lo mejor de rechazo o de resistencia que estamos teniendo, negocíenlo, planifiquen cuál va a ser la evolución de este proceso de aceptación y síganlo, confíen en su equipo, confíen en sus gestores, que estos acuerdos que se están llevando a cabo se van a respetar y se van a llevar realmente a cabo. Además de eso, rétense, si tienen alguna idea y quieren, no saben si promoverla o no, háganlo con suerte y otra persona está necesitando un poco de su guía o está pasando por la misma situación y no sabe cómo resolverla. Entonces, rétense, compartan el conocimiento, compartan la información y de seguro que les va a servir a ustedes y a otra persona sin duda. Por último, me gustaría cerrar con estas dos frases que me encantan. Una de ellas es, no te preocupes por las cosas que no puedes controlar, ocúpate por las que sí puedes. Y por último, no le tengas miedo al cambio, por el contrario, provócalo. Eso es todo, muchísimas gracias. Hasta luego.